Amén y amén. Diga: Señor, abro mi corazón a tu palabra. Dígale: Señor, háblame en este día lo que está en tu corazón. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Creo que usted conoce esta porción de la escritura. Es aquel ciego Bartimeo, ¿verdad? Que cuando oyó que Jesús pasaba, dice la escritura, hermano, que oyendo que era Jesús Nazareno, dice que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra, hermano, muchos le reprendían para que callase, y quiero que escuche esto, pero él clamaba mucho más. Esta es la historia de un hombre, hermano, que levantó un clamor a Jesucristo. Dice la palabra, hermano, que él levantaba su voz y daba grandes voces. No estaba, hermano, hablando en bajito. Dice que él estaba levantando un clamor. Lo intentaron callar, pero dice la palabra, hermano, que él mucho más clamaba. Este es un hombre, hermano, que estaba levantando un clamor a Jesucristo. Él oyó que era Jesús y él creyó, hermano, que Jesús era poderoso para escucharle y para ayudarle en su necesidad. Pero no quiero que pierda de vista, hermano, que el hombre está clamando, está levantando un clamor, una oración a Jesús. Y dice la escritura, hermano, que voy a ir al versículo 51, voy a omitir varios detalles hermosos, pero por cuestión del tiempo voy a ir directo a lo que está en mi corazón, dejarle en esta tarde. Entonces, el hombre estaba clamando, hermano. Ahora mire el 51, respondiendo Jesús. Escuche esto, hermano. Jesús respondió al clamor de este hombre. No dice le dijo Jesús, sino que dice respondiendo Jesús. Esto es la respuesta, hermano, al clamor de este hombre, de un hombre, hermano, en problemas, de un hombre en necesidad. Y dice, hermano, el versículo 51, respondiendo Jesús, es la respuesta al clamor, le dijo. Escuche esto, hermano. Ahí, si usted está siguiendo la lectura, aparece un signo de interrogación y viene una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ahora, por favor, preste atención a eso, hermano. Dice la primera parte del versículo 51, respondiendo Jesús. O sea, hermano, que es una respuesta del Señor. Pero mire qué interesante, hermano, que la respuesta de Jesús es una pregunta. Qué irónico, ¿verdad? Porque una cosa es pregunta y otra cosa es respuesta. Y dice respondiendo Jesús, es una respuesta. Pero mire qué curioso que la respuesta es una pregunta. Y la pregunta, hermano, que Jesús le hace es: ¿qué quieres que te haga? Es interesante, hermano, porque era evidente que el hombre estaba ciego. Además estaba mendigando. No solo estaba ciego, estaba empobrecido, estaba en miseria. Era evidente, hermano, cuál era el problema del hombre. Pero ¿sabe esto, hermano? Cuando viene la respuesta de Jesús, la respuesta es en forma de pregunta. Y la pregunta que Jesús le hace es: ¿qué quieres que te haga? Y uno podría pensar: Señor, pues que no es bastante obvio la necesidad del hombre. Pero sabe, hermano, aunque nuestro estado, nuestras circunstancias a veces parezcan obvias, aún así el Señor quiere saber qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos. El hombre, hermano, Bartimeo, tenía muchos problemas. Uno de sus problemas era económico. Tenía un problema económico tan fuerte que ya estaba pidiendo limosna. Era un mendigo, ¿verdad? Estaba mendigando, hermano. Entonces yo creo que el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Porque a lo mejor lo que tú quieres es que te dé una limosna. A lo mejor lo que quieres es que yo te dé alguna ayuda económica para que este día tú tengas algún dinerito con el cual llegar a casa. Entonces, aunque yo veo que estás ciego, aunque yo veo que estás mendigando, yo no sé realmente qué es lo que tú quieres que yo haga en medio de tu necesidad. Y fíjese, hermano, Bartimeo, muy entendido, le dice: maestro, que recobre la vista. En lugar de pedir una limosna, en lugar de pedir, hermano, un apoyo económico, él, hermano, entendió cuál era la raíz de su problema. Él entendió, hermano, cuál era el origen de su problema. Tenía muchos problemas, pero había una raíz de ese problema, había una razón de ese problema. Y Bartimeo le dice: Señor, yo no te pido una limosnita, yo no te pido llevar dinero a casa este día, yo te pido que recupere, que recobre la vista. Bartimeo entendía, hermano, que si él recobraba la vista, todo lo demás en su vida se iba a comenzar a ordenar. Todo lo demás en su vida se iba a comenzar a sanar
si él recobraba la vista. Él entendió, hermano, cuál era la raíz de su problema. Y sabe, hermano, qué importante es que nosotros podamos ubicar cuál es la raíz de nuestra necesidad, cuál es la raíz de las circunstancias que estamos atravesando. Porque podemos, hermano, desenfocarnos y pensar, por ejemplo, que lo que necesito es dinero. Señor, tú sabes que tengo un problema económico, y tal vez el Señor dice, bueno, si quieres dinero, pues yo te puedo ayudar, aunque ese no es la raíz de tu problema. Tú piensas que tu problema es de dinero, pero tu problema no es de dinero. Tu problema, la raíz de tu problema es otro. Pero el Señor, hermano, en lugar de actuar en base a lo que él podía ver o podía juzgar, le responde a Bartimeo, hermano, con una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y la respuesta, hermano, de Bartimeo es: maestro, que recobre la vista, que recobre la visión, ¿verdad? Y dice, hermano, la escritura que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice Marcos, y enseguida recobró la vista. Quiero que vea, hermano, que ahí apareció una palabra dos veces, la palabra recobrar. Maestro, que recobre la vista. Y enseguida recobró la vista. La petición de Bartimeo, hermano, fue: Señor, yo necesito recobrar lo que he perdido. Yo necesito recuperar la vista, la visión, porque en algún momento la perdí. Este texto, hermano, nos deja ver que Bartimeo no nació ciego, no siempre fue ciego, pero nos deja ver que en algún momento, hermano, Bartimeo perdió la vista, perdió la visión. ¿Y sabe qué hermoso, hermano? En lugar de resignarse a vivir ya ciego y decir, bueno, pues yo creo que ya de aquí hasta que me muera ciego voy a estar, en lugar de resignarse a lo que había perdido, hermano, él levanta una petición, y la petición es: maestro, que recobre, que recupere lo que en algún momento perdí. Que recupere, Señor. Yo no nací ciego. Yo no toda la vida fui ciego. Yo en algún momento tuve visión. En algún momento mis ojos tuvieron visión, pero lo perdí, Señor. Y sabe, hermano, Bartimeo, en lugar de resignarse a vivir sin visión, levanta un clamor. Acuérdese que era un clamor, y ese clamor es: maestro, que recobre lo que he perdido, que recupere lo perdido. Y es la historia, hermano, a final de cuentas, es la historia de una persona que ha perdido algo y que en lugar de resignarse, hermano, está levantando un clamor, y su clamor es: maestro, Señor, quiero recuperar lo perdido, quiero recobrar lo que he perdido. En el caso de Bartimeo, hermano, era su vista, que representa muchas cosas, representa visión, representa panorama, representa perspectiva, pero sobre todo, hermano, lo que yo quiero que vea es el anhelo de este hombre era recobrar lo que había perdido. Muchas veces nosotros, hermano, consciente o inconscientemente, hemos sufrido pérdidas también en nuestra vida. Hemos perdido, hermano, cosas valiosas, cosas grandes, a veces muy evidentes, o tal vez cosas, hermano, muy pequeñas que a la vista de muchos pasan inadvertidas. Y sabe, hermano, a veces hemos perdido y pareciera que hemos tomado una actitud de resignación. Pareciera, hermano, que hemos llegado a un punto de decir, bueno, pues ni modo, ya lo perdí o ya se perdió, ya no tengo esto que antes tenía, cosas, hermano, tangibles o intangibles. Y a veces pareciera, hermano, que nosotros hemos llegado a un estado de resignación o de derrota, de decir, bueno, pues esto está perdido y ya no hay nada que hacer. Pero sabe, hermano, Bartimeo nos da una gran lección. Cuando le preguntaron, ¿qué quieres que te haga?, pudo haber pedido muchas cosas, y yo creo, hermano, que lo que sea que hubiera pedido, probablemente el Señor se lo hubiera concedido. Pero sabe, hermano, Bartimeo entendió y él comprendió algo. Señor, yo necesito recobrar, yo necesito recuperar lo que he perdido. Yo necesito, Señor, volver a tener lo que en algún momento tuve y que he perdido, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra recobrar, un sinónimo de recobrar es recuperar, es volver a tener algo que en algún momento se tuvo y se perdió. Eso es recobrar, eso es recuperar, volver a tener o volver a poseer algo que se tuvo. Y con eso en mente, hermano, yo le quiero pedir por favor que venga a 1 de Samuel capítulo 30 y vamos a leer una historia. 1 de Samuel capítulo 30. Dice, hermano, a partir del versículo 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día,
Los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Por favor, escuche esto, hermano. Dice la parte final del versículo 3, dice, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Voy a pasarme de ahí, hermano, hasta el versículo 16. Dice, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Escucha, hermano, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Escuche esta última frase con mucha atención. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Todo lo recobró David. Aleluya. Esta última línea, hermano, que leí cuando dice todo lo recuperó David, es esta misma palabra del recobro. Es esta misma enseñanza, hermano, de recuperar lo perdido, de no resignarnos que lo perdido, perdido está, sino creer, hermano, que Dios es poderoso y bueno para concedernos un recobro, para concedernos una recuperación. La historia, hermano, es muy amplia y hay muchísima enseñanza. Fíjese, hermano, qué interesante, porque la historia gira en torno a David. Y yo no sé si usted, hermano, está de acuerdo conmigo, pero David es uno de los grandes héroes de la Biblia. David, hermano, no era cualquier persona. David, hermano, en este momento de la historia ya era conocido como un gran guerrero. David, hermano, era un hombre de guerra, verdaderamente. Es más, la Biblia dice desde el capítulo 16 de Primero de Samuel, que un joven en el palacio de Saúl había dado testimonio. Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, escuche, y hombre de guerra. Un historiador judío del primer siglo llamado Flavio Josefo dijo que David tenía 10 años en Primero de Samuel 16. Eso es tremendo, hermano. Desde que era un niñito de 10 años, él ya era conocido como un hombre de guerra. Luego, algunos años más adelante, hermano, algunos sugieren que entre sus 17 y 18 años mató al gigante llamado Goliat, y no solo lo mató, sino que le cortó la cabeza y caminó, hermano, con la cabeza hasta Jebús, hasta Jerusalén, ¿verdad? A sus 17, 18 años, hermano, él ya era un hombre de guerra. Para este momento, el capítulo que estoy leyendo, David estaba aproximadamente en sus 28, 29 años. Lo que le quiero decir, hermano, es por lo menos ya llevaba 18 años que era conocido como un hombre de guerra. David, hermano, era un valiente poderoso. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano?
Porque yo pensaría, yo diría, de loco voy a meterme con David. Yo a David mis respetos, yo con ese no me meto porque ese es un hombre de guerra. ¿Cómo le voy a ir a querer a quitar sus cosas? Pues sabe algo, hermano, los amalecitas no le tuvieron respeto a David y fueron y le robaron al hombre de guerra. ¿Sabe qué me enseña eso a mí, hermano? Que el enemigo no se va a detener con ninguno de nosotros porque somos gente de fe, porque somos gente de servicio, porque amamos a Dios. No crea que el enemigo, hermano, nos va a ver y va a decir, ay no, con ese no me meto porque ese es un hombre de Dios. Con esa mujer no me meto porque es una servidora de Dios, hermano. ¿Sabe? Yo no me hubiera metido con David, pero los amalecitas no le tuvieron ningún respeto. Y fueron, hermano, y le robaron sus mujeres y le robaron sus hijos. En otras palabras, le robaron su familia al valiente guerrero. Y eso, hermano, es una tremenda enseñanza de cómo el enemigo, hermano, no se va a detener porque tú y yo buscamos a Dios, porque tú y yo servimos a Dios. El enemigo, hermano, no se va a detener porque tú y yo hemos dado muestras de fe. Hermano, aún a David, el enemigo, los amalecitas, se levantaron contra él y dice la palabra, hermano, que llevaron cautiva su familia y dice que le robaron todas sus cosas, cosas chicas y cosas grandes. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, hermano, es que el enemigo se va a levantar muchas veces y a veces, hermano, continuamente para tratar de robarnos, de despojarnos de lo que Dios nos ha dado, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando David, hermano, llega a su casa, resulta que le habían robado la casa, le habían robado la familia y le habían robado las cosas, los bienes de su casa, los bienes de su familia. Y de pronto, hermano, David llega y se encuentra que la casa está vacía, se llevaron la tele, se llevaron el refri, se llevaron todo, ¿verdad? Pero peor aún, se llevaron a su mujer, a sus esposas y se llevaron a sus hijos también. Y no solo los de él, hermano, sino los de sus valientes. Hermano, perdóneme otra vez que me regrese, pero ¿en qué cabeza cabe meterte con David y sus valientes? No sé si usted recuerda la historia que está en el segundo libro de Samuel de los valientes de David. Uno de ellos se metió a un foso y mató a un león. Uno de ellos, hermano, con un palo en su mano mató a un egipcio que era un gigante. Y todos los valientes de David, uno agarró la espada y defendió su pequeña parcela de lentejas hasta que acabó con todos, hermano. Esos eran fieros de veras. Y aún así los amalecitas no se detuvieron de robarles y de quitarles lo que Dios les había dado. Hermano, es tremendo que nosotros entendamos cómo el enemigo continuamente está buscando robarnos y quitarnos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Cuando David, hermano, llega y se encuentra con toda aquella escena, dice, hermano, que él y sus hombres, acuérdense que eran hombres rústicos, hombres rudos, hombres de guerra, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Hermano, este no era una hermanita, con mucho respeto lo digo, hermana, pero usted sabe que la mujer es más sensible, ¿verdad? Pero esta no era una hermana llorando. Ese no era un hermano ahí más o menos, hermano fuerte llorando. Estos eran David y sus valientes llorando hasta que les faltaron las fuerzas. Hermano, ¿cuánto debió haberle dolido? ¿Cuánto debió haber impactado a David aquel momento, aquella vivencia que estaba atravesando? Yo creo, hermano, que David nunca se imaginó que iba a pasar por eso. Yo no creo, hermano, que David estaba deseando que eso le pasara. Sabe, hermano, donde hay una palabra del recobro es porque ha habido un robo, ha habido una pérdida. Y ninguno de nosotros estamos esperando nunca perder nada. Ninguno de nosotros, hermano, quisiéramos pasar una circunstancia en la que perdimos alguna situación, ya sea, hermano, material o ya sea, hermano, cosas a veces de adentro, del ser, del corazón, ¿verdad? Sin embargo, David lo había perdido. Ahora, hermano, el punto es, ¿qué iba a hacer David ante esa situación? Y entonces, hermano, dice la escritura, si vuelve conmigo ahí a su vista, con su vista a la escritura, dice, hermano, en el versículo 6, y David se angustió mucho. Fueron días de angustia, hermano, para David. No sé si usted alguna vez ha estado angustiado. Me imagino que no, porque usted es una persona de mucha fe. Pero aún los de mucha fe a veces nos angustiamos. Y a veces, hermano, hay situaciones que nos roban el sueño. Y a veces hay situaciones, hermano, que nos causan una angustia y una preocupación que no podemos, hermano, a veces
no podemos descansar, no podemos conciliar el sueño. Y dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. No solo estaban angustiados, estaban amargados también. Qué tremendo, hermano, cuando vivimos situaciones que nos amargan, que nos causan amargura, ¿verdad? Y dice, hermano, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero escuche esto: más David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, no será posible recobrar algo si nosotros no entendemos la importancia de fortalecernos en Dios. Hermano, es imposible recuperar algo si nosotros no hacemos el primer paso, que es buscar fortalecernos en Dios. El apóstol Pablo dice, usted lo sabe, en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Pero ese era un momento, hermano, escúcheme eso, hermano. Ese capítulo que le estoy leyendo, hasta donde vamos ahorita, no eran días de avivamiento para David, hermano. No eran días donde David se sentía, hermano, muy deseoso, muy animoso de estar en la presencia de Dios. Acababan de robarle todo, hermano. Y cuando digo todo, es todo. Y dice la escritura, hermano, que estaba en angustia y estaban en amargura. Por favor, escuche esto, hermano. No era lo que nosotros podríamos llamar un avivamiento. No eran esos tiempos, hermanos, de gloria, donde uno le brota el buscar a Dios, donde uno le brota adorar a Dios, hermano. Este tiempo que estaba atravesando David no era de avivamiento aparentemente. Pero ¿sabe algo, hermano? A pesar de que David seguramente no se sentía, hermano, como una fuente que brota dentro de él, él entendió: si yo no acudo a Dios, si yo no me fortalezco en Dios, entonces sí puedo dar por perdido todo. Y David entendió, hermano, que se tenía que fortalecer en Dios. Y eso es bien tremendo si usted ha pasado momentos como eso, hermano, porque uno tiene literalmente que recoger su ánimo, su fe, su fuerza y decir: aún y con todo tengo que buscar a Dios. Aún y con todo tengo que ir y fortalecerme en el Señor. Y David se fortaleció en el Señor. Y aquí, hermano, yo le quiero dejar algo. El recobro no se puede realizar con las fuerzas propias, naturales. Necesitamos fortalecernos en Dios, porque el recobro, hermano, es algo tan grande, humanamente es imposible de lograr. Por eso necesitamos fortalecernos en Dios. Y dice, hermano, en la escritura, en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí hay otro principio, hermano, muy importante. Primero, para poder recobrarnos tenemos que fortalecer en Dios. Y eso, hermano, es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer aún en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Pero lo segundo, hermano, es que David consultó a Dios. En otras palabras, le preguntó a Dios. Y ¿sabe algo, hermano? Para poder recobrar o recuperar, nosotros tenemos que consultar a Dios. A ver si me doy a entender. Porque si nosotros no consultamos a Dios, hermano, tal vez nosotros vamos a desear recuperar algo que Dios dice: no, pero es que yo no quiero que recuperes eso. Porque ¿sabe algo, hermano? El recobro, en la recuperación, consiste en recobrar lo que está en el corazón de Dios, no lo que a mí me apetezca, no lo que yo crea que tengo que recobrar, sino dice, hermano, que David consultó a Dios y le dijo: Señor, perseguiré. En otras palabras, ¿es esto tu voluntad? ¿Esto está en tu corazón, Señor? Entonces, mire, hermano, en el recobro, en un tiempo donde Dios nos quiere llevar a recobrar algo, nosotros tenemos que aprender a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón que yo recobre? Porque tal vez yo estoy pensando en recobrar X o Y situación y no está en tu corazón. Me voy a permitir ponerle un ejemplo. Hace algún tiempo me robaron un vehículo, me robaron un carro. Estábamos haciendo un ayuno que se llamaba el ayuno por nosotros y por nuestros hijos y por nuestros bienes. Y justo estaba yo llegando un viernes en la noche de compartir en una iglesia, y en medio de ese ayuno
Y entonces, hermano, llego el viernes, estoy bajando del vehículo afuera de la iglesia, y cuando veo viene un tipo, se sube el gorro de la sudadera, saca la pistola y, para hacer el cuento largo, se lleva mi carro. En un ayuno por nosotros, por nuestros niños y por nuestros bienes. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? Por eso yo le digo, hermano, que yo pienso que se necesitaría estar muy loquito para ir y meterse con David, pues los amalecitas lo hicieron. Y entonces fíjese esto, hermano, en medio de todo eso, un pastor me recomendó un hermano, que ese hermano me iba a ayudar y no sé qué. Perdón que no le voy a dar santo y seña de la historia, pero no es el propósito. Este hermano me dice: pastor, si usted paga tanto, el seguro le va a cubrir más y no sé qué. Y ahí está el pastor, ¿verdad? De ingenuo, de buena gente, creyéndole al hermano. Y como el trámite tardaba, un día ese mismo hermano me habla y me dice: pastor, fíjese que en X lugar, un carro a muy buen precio, en lo que le entregan el suyo, pastor, y todo. Y ahí está el pastor, buena gente, ¿verdad? E ingenuo también, dándole para el vehículo. Y no es que lo tuviera, lo tuve que conseguir. Bueno, para no hacerle la historia larga, hermano, todo resultó ser un fraude de un santo hermano recomendado por un pastor. No fueron 100 ni 200 pesos. Fue una cantidad, hermano, insisto, que ni siquiera es que yo tuviera, sino que conseguimos para poder agilizar y poder movernos en el ministerio. Para no hacerle, hermano, el cuento largo, llegó el punto, los meses, los años en los que yo dije: de plano eso ya, o sea, fue un engaño, fue un fraude, etcétera, ¿verdad? Y a veces, hermano, yo despertaba pensando en eso, en ese fraude y en ese hermano. Y yo me despertaba, hermano, con un fuego no del Espíritu Santo, sino de enojo, ¿verdad? De frustración. Y yo decía: ahora sí, voy a ir y voy a buscar a ese hermano. Y luego algunos hermanos abogados de la iglesia me decían: pastor, pues nada más denos luz verde y nosotros lo ponemos en el lugar que le corresponde estar. Y a veces, hermano, yo despertaba y decía: ahora sí, voy a ir y voy a buscar, o le voy a decir a los hermanos todos los datos y la dirección y todo para que lo pongan en su lugar. Y vez tras vez, hermano, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía: tú te calmas. Tú te calmas. ¿Me está siguiendo? Hermano, a ver, póngase en mis zapatos. ¿A usted le gustaría recobrar el dinero que usted dio para un fin y que sigue esperando y no pasa nada? ¿A usted le gustaría que ya de perdida, hermano, le regresen su dinero? ¿Sí o no? ¿O usted qué dice, hermano? No, a mí no me gustaría. Fíjese que a mí me encanta que el hermano se bendiga con mi dinero. ¿Cuántos creen, hermano, que uno en su humanidad, uno dice: yo voy a recobrar eso? Pues sabe, hermano, vez tras vez, cuando yo despertaba decidido, enojado y todo, el Señor me decía: tú te calmas. Tú no vas a ir a pelear nada. Tú no vas a ir a hacer ningún tipo de espectáculo. Tú te quedas en paz. ¿Y sabe algo, hermano? El Señor no me permitió recobrar ese dinero. Con mucha tristeza voy a decirle la otra parte del testimonio. Pasa un tiempo más y un día me habla el mismo pastor que me lo había recomendado y me dice: pastor, pues nada más comentarte que fulanito de tal, lamentablemente lo balacearon afuera de su casa. Llegó un carro y afuera de su casa, estaba él por entrar a su casa, y ahí lo balacearon y ahí quedó tendido. Fíjese, hermano, qué tremendo, pero cada vez que yo, hermano, decía: voy a ir, le voy a decir a los hermanos abogados que procedan, cada vez, hermano, delante de Dios estoy. El Señor me hablaba y me decía: te calmas, no quiero que hagas nada. Entonces, mi hermano, cuando hablamos, yo le estoy tratando de compartir algo de recobrar, de recuperar. Quiero decir, hermano, que el recobro, para poderlo hacer, necesitamos consultar al Señor. Señor, yo quiero recuperar ese dinero, pero ¿está en tu corazón que yo recupere ese dinero? Y sabe, hermano, solo podemos recobrar lo que Dios diga que puedes recobrar. Si Dios no dice que lo puedes recobrar, no lo puedes recobrar. Pero si Dios dice puedes recobrar, entonces, hermano, mire lo que dice la Escritura:
Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, mira, hermano, que hay muchas cosas que el Señor te quiere a ti dar luz verde y decir: eso sí lo tienes que recobrar. Levántate, síguelo, pon manos a la obra. Perdóneme la expresión, hermano, tan coloquial que voy a decir: ponte las pilas, porque eso sí lo tienes que recobrar. Ve, persigue, lucha por eso, porque eso lo tienes que recobrar. ¿Me está siguiendo acá? Y yo veo, hermano, que el corazón de Dios, así como el corazón de Jesús en Marcos 10, es un corazón, hermano, que nos quiere conceder el recobro de muchas cosas. Y entonces Dios le dice a David: persíguelos, no te quedes ahí sentado. No vas a recobrar sentado en la silla, cruzado de brazos. Pon manos a la obra, persíguelos, móntate en el caballo del recobro y ve a recuperar lo que es tuyo, ¿verdad? Y dice, hermano, en la escritura, en el 9, mire: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. En otras palabras, hermano, David entendió que tenía que accionar en esa palabra del recobro. Y mire, hermano, de una vez diré, al final del versículo 19, nos dice así la escritura: todo lo recuperó. Si alguien lo está leyendo conmigo, todo lo recuperó. Dígame, ¿quién? ¿Quién lo recuperó? A ver si me doy a entender. No dice todo lo recuperó Dios. ¿Qué dice? ¿Quién lo recuperó? David. Ahora, Dios le dio la palabra a David, pero no lo recuperó Dios, lo recuperó David. Y sabe, hermano, a veces nosotros estamos esperando: Señor, yo estoy esperando que tú me recuperes, ¿verdad? Yo estoy esperando que tú me recobres. Y yo creo que el Señor nos ve y nos dice: y yo estoy esperando lo mismo de ti. Y yo estoy esperando que tú recuperes. Y yo estoy esperando que tú recobres lo que yo ya te dije que debes recobrar. Y sabe, hermano, a veces nosotros queremos que Dios haga todo, que Dios nos dé la palabra y que luego Dios salga, hermano, y traiga de regreso lo que nosotros hemos perdido. Y dice la escritura: partió luego David. Y luego dice el otro versículo: y David lo recuperó todo, o todo lo recuperó David. Entonces, mire, hermano, a nosotros nos encanta pasarle el compromiso a Dios, ¿verdad? Señor, pues yo estoy esperando que voy a recobrar. Y el Señor nos dice: yo estoy esperando que tú te levantes a recobrar. Y yo estoy esperando que tú acciones en mi palabra. Yo ya te dije que vas a recobrar, pues ponte a recobrar. Ponte a recuperar lo que yo ya te dije. Ahora mire, hermano, hasta aquí solo le estoy tratando de explicar un poco sobre el recobro y algunos principios que veo en la escritura, hermano, acerca del recobro, ¿verdad? Recobrar es volver a tener lo que uno tenía, es recuperar lo que en algún momento perdimos. Lo segundo que le dije es que aún valientes como David llegaron a perder, hermano, muchas cosas valiosas. Y entonces, hermano, si usted ha perdido algo, no se desanime. No piense, hermano, que usted es un cristiano ahí de segunda categoría. Aún a David le quitaron sus bienes. Pero ¿sabe algo, hermano? David no se resignó, sino que dice la escritura: primero se fortaleció en Dios. En medio del tiempo que estaba viviendo, hermano, en medio del tiempo que estés viviendo, fortalécete en Dios. ¿Has perdido algo? Y a lo mejor algunos hasta ahorita, hermano, dirán: bueno, pues pastor, yo creo que equivocó un poco el tema, porque yo la verdad no he perdido nada, gracias a Dios. Espéreme, todavía no le digo qué perdió David. Pero hermano, si alguien a esta altura ya la palabra te deja ver que probablemente, hermano, has sido robado, has perdido bendiciones de Dios en tu vida, fortalécete en Dios. Aún en medio del tiempo que estás atravesando, fortalécete en Dios. Dos, le dije, hermano, hay que consultar al Señor. Señor, ¿qué cosas son las que tú estás pensando que yo voy a recobrar? ¿Qué es lo que está en tu corazón que yo tengo que recobrar? Y dice la escritura, hermano, que David partió y todo lo recuperó David. Diga conmigo: lo recuperó David. ¿Cómo se llama usted, hermano? Dígame su nombre, por favor, preséntese conmigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, nada más una hermana ahí me contestó.
La hermana que me contestó, por favor diga, solo usted, porque nada más usted me está atendiendo el día de hoy, diga, todo lo recuperó y vuelva a decir su nombre. ¿Quién fue? Ana. Muy bien. Bueno, por lo menos tenemos una aquí que va a recuperar en el nombre del Señor, ¿verdad? Todo lo recuperó, todo lo recobró David, Ana, Leo. Y si usted, Evelyn, ahí alguien más ya creyó, ¿verdad? No Dios, hermano. No Dios. Y esto no es, hermano, una deshonra a Dios ni una presunción contra Dios. Es solamente entender que Dios ya le había dado la palabra a David. Ahora le tocaba a David accionar en la palabra. Y por eso el galardón, hermano, se lo lleva a David, porque él creyó en la palabra que Dios le estaba dando. Dice, hermano, la escritura en el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Entonces vemos aquí, hermano, que a David le robaron sus mujeres. Ahora, siempre que leemos la Biblia y decimos mujeres en plural o esposas, siempre me siento en la necesidad de aclarar que era otra dispensación, ¿ok? Y no es que estaba bien, no es que Dios lo aprobaba, sino que en medio de ese tiempo y de esa cultura Dios estaba obrando. Pero entiéndase, por favor, hermano, nadie vaya a querer agarrar un mal rema de aquí, ¿verdad? Y decir, pues yo leí ahí que sus mujeres, ¿verdad? Y hasta me aprendí el nombre, Ahinoam y Abigail. No. Entonces mire esto, hermano, la primera aplicación dice, hermano, también las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. ¿Y qué es esto, hermano? En primera instancia, a David le robaron su matrimonio. Eso es lo más obvio, eran sus esposas, eran sus mujeres. La primera enseñanza, hermano, es que David había perdido su matrimonio. En otras palabras, David estaba en una circunstancia en la que necesitaba recobrar su matrimonio. Necesitaba, hermano, recuperar su matrimonio. Y sabe, hermano, en la iglesia del Señor nos gustaría decir y pretender que nadie pierde su matrimonio. Pero algunos, hermano, llega un punto, una evidencia donde nos damos cuenta que también los cristianos, los que creemos en el Señor, podemos estar en una circunstancia de haber perdido o estar perdiendo el matrimonio. Algunos, hermanos, de una manera muy evidente y otros de una manera muy discreta, pero sigue siendo lo mismo. Se ha perdido o se está perdiendo el matrimonio. Entonces, hermano, yo veo acá que una de las cosas que David perdió y que le preguntó a Dios, Señor, ¿esto lo voy a recuperar? Y el Señor dijo, sí, persigue, porque vas a recuperar. Es, por ejemplo, hermano, el matrimonio. Más adelante nos va a decir no solo el matrimonio, sino los hijos también. Entonces vemos, hermano, que David perdió, fue robado de su familia. La familia, hermano, del valiente David había sido llevada cautiva. David había experimentado una pérdida de su familia. Y Dios le dice, tienes que recobrar, tienes que recuperar tu familia. Para algunos, hermano, quizá tienes que luchar por el recobro de tu matrimonio. Para otros tienes que luchar por tus hijos. Tienes que recobrar ese hijo que el pecado te está robando, ese hijo que los vicios te han robado, ese hijo que las adicciones te han robado, esa hija que el pecado te ha robado. La tienes que recobrar, la tienes que recuperar. ¿Me está siguiendo hasta acá? Y David, hermano, dice en la escritura que lo recuperó todo, ¿verdad? O sea, recuperó su matrimonio, recuperó a sus hijos, recuperó su familia. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios de familias. Él le dijo a Noé, entra en el arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Me está siguiendo hasta acá? Entonces, David, hermano, fue robado de su familia. Sufrió una pérdida familiar. Pero llegó su tiempo, hermano, para recuperar la familia que había perdido, ¿verdad? Me gustaría decirle, hermano, que si alguien aquí está en necesidad de recuperar su familia, no lo olvide. Primero, fortalezcas en Dios, hermano. No quiera recuperarla en su humanidad. Porque una de dos, o va a terminar peleando o va a terminar poniéndose de tapete.
¿Alguien oyó lo que dije? Si usted quiere recuperar su familia en su fuerza, o va a terminar peleando o va a terminar quedando de tapete, todo pisoteado o pisoteado. Bueno, con tal, el pastor ese que vino dijo que yo tengo que recuperar mi matrimonio, y bueno, aunque él tiene su Ahinoam y su Abigail, pues ni modo, me toca aceptarle, ¿verdad? No, eso sería querer recuperar en tu fuerza. Y por eso yo dije, hermano, que David se fortaleció en Dios, porque no es con tu fuerza, tiene que haber una obra de Dios a través de ti. Dios va a obrar a través de ti. Amén. Ahora mire lo que le quiero, hermano, compartir rápidamente. La Biblia dice cuál era el nombre de las dos mujeres que le robaron a David. Y nos dice que la primera de ellas se llamaba Ahinoam Jezreelita. Ahora, el nombre Ahinoam, hermanos, usted pues intuye, ¿verdad? Es un nombre hebreo. Y ese nombre Ahinoam tiene un significado muy amplio, muy de verdad, hermano, podríamos pasar, yo llevo prácticamente lo que va del año hablando de este tema, y no he agotado ni el 5% de toda la riqueza que hay en este significado. Usted sabe que en la Biblia los nombres nos dan una enseñanza, no están ahí de adorno, están ahí por una enseñanza, ¿verdad? Entonces la primera esposa que le roban a David, o el primer nombre, es Ahinoam. Y lo que yo le quiero dejar, hermano, de Ahinoam es que Ahinoam significa mi hermano es el agrado, o mi hermano es el deleite. Y lo que le quiero decir es esto, hermano. El nombre Ahinoam nos habla de hermanarnos con el agrado, con el deleite, de tener, hermano, un trato de hermandad con lo agradable, con lo deleitoso. ¿Sí me está siguiendo hasta acá? Entonces miren lo que le quiero decir. Si a David le robaron a Ahinoam, la aplicación, hermano, es cuando a nosotros nos roban nuestra hermandad con lo agradable, con el deleite. Y entonces, hermano, nuestro ceño está fruncido, porque perdimos el agrado, perdimos el deleite. Nada nos gusta, nada nos tiene contentos, nada nos tiene en paz. Te invitan a comer y dices, esto que vinimos a gastar acá, mejor me lo hubieran dado a mí, yo hubiera cocinado algo más rico, ¿verdad? Esto que me están comprando ahorita, yo no sé para qué me compraron esto, mejor no me hubieran comprado nada. Si yo les dije que no me compraran nada, te robaron tu Ahinoam. Y sabe, hermano, hay muchas personas y aún mucho pueblo de Dios que ha sido robado de su agrado. Hermano, nunca están agradados. Hermano, en todos los sentidos, desde lo diario, lo cotidiano, en casa, en la familia, en el hogar, hasta lo congregacional. De pronto llegamos, hermano, al lugar de reunión, y David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y de pronto, hermano, nosotros podemos estar buscando el Señor, pero adentro, en lo profundo, no sentimos agrado, no sentimos el deleite. Entonces, hermano, Ahinoam es una enseñanza de que lo que le pasó a David, hermano, es como cuando a nosotros, por alguna razón, se nos roba la capacidad de sentir agrado, de tener deleite, hermano, como dice la palabra, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor. Y qué tremendo, hermano, es cuando nosotros hemos perdido esa hermandad con el agrado y esa hermandad con el deleite. Y de pronto, hermano, aún cosas que antes te causaban felicidad, que te causaban alegría, hoy ya no te causan alegría. Me dijo una pastora con su esposo, son pastores muy prominentes en la nación, y estábamos comiendo, y me comienza a platicar la pastora y me dice, fíjate, pastor, me dice que a mí me estaba pasando algo. Dice, después del servicio llegaban las hijas con los yernos y los nietos a comer. Dice, cuando yo me di cuenta estaba enojada, y estaba cocinándoles y sirviéndoles enojada. Dice, y el Señor me habló y me dijo, ¿y por qué estás enojada? Si deberías de estar contenta de tenerlos aquí por lo menos los domingos en la tarde. Y lo digo eso, hermano, solo para que los entendidos entiendan la parábola, de cómo cosas, hermano, de que son una bendición, que son un privilegio, que deberían de causarnos agrado, muchas veces, hermano,
cuando menos nos damos cuenta, estamos molestos, estamos incómodos. ¿Me sigues acá? ¿Cuántos hoy están, hermanos, deleitándose en la casa del Señor? Amén. Ahí veo a algunos que sí se están deleitando. Hermano, qué tremendo que nosotros estuviéramos aquí y que estuviéramos desagradados y que estuviéramos, hermano, en una actitud de desagrado, ¿verdad? Espero no ser yo la causa de eso, pero qué tremendo, hermano, que uno esté en la casa del Señor y que uno no tenga deleite y que uno no tenga agrado. O qué tremendo, hermano, que en la familia, en la casa, en el hogar, podamos disfrutar de ciertas bendiciones como el comer juntos, como el compartir el alimento, y en lugar de disfrutarlo, estamos gritando. Ay, la sopa está muy tibia, ay, está muy caliente, ay, le falta sal, ay, está muy desabrida, ay, el chile no pica nada, ay, este ahora está muy picoso, ¿verdad? Le robaron su agrado a David, hermano. Y David, hermano, tuvo que ir y recobrar el agrado. La segunda esposa, hermano, que menciona aquí de David, se llama Abigail. Y el nombre Abigail significa dos cosas principalmente. Mi padre es un gozo, o el gozo de mi padre, o también significa mi fuente de gozo. Y yo me quiero quedar con esa por ahora, mi fuente de gozo, ¿verdad? Hermano, ¿qué le robaron a David? Entonces dígame si alguien está conmigo. La fuente de su gozo. Le robaron su gozo a David, hermano. Y no solo su gozo, sino que la fuente que brotaba en él de gozo, hermano, de alegría, se la robaron a David. Entonces le quitaron el deleite, le quitaron el agrado y también le quitaron el gozo a David. Y yo creo que usted, hermano, ha vivido tiempos donde le quitaron el gozo, y cuando a uno le quitaron el gozo, ahí viene la tristeza corriendo, hermano. Ahí viene la aflicción, el llanto, la depresión. ¿Me está siguiendo? Nuestro único escudo contra la tristeza y la depresión, hermano, es que haya una fuente de gozo brotando en nosotros. Y a David le quitaron la fuente de su gozo. Y si le quitaron la fuente de su gozo, por eso leímos, hermano, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Porque le robaron la fuente de su gozo. Y si me lo permite, hermano, podría yo decir, hermano, entonces David ya no hacía otra cosa más que llorar. Todo el día tirado en la cama, llorando. Ahí llegaba alguien a visitar a David y salía con los ojos hinchadotes así, hermano. ¿Y ahora qué tiene, hermano David? No, nada. ¿Cómo nada? Si mire cómo está, hermano David. Le robaron la fuente de su gozo a David. ¿Me sigue acá? Entonces, hermano, fue grande el robo que le habían ocasionado a David. Y dice, hermano, la escritura, voy a avanzar un poco más. Prometo ya no tardar mucho, ¿ok? Creo que ya me tardé mucho, ¿verdad? Voy a tratar de ir culminando, hermanos. Dice el versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres. ¿Qué hizo David? Libertó a sus dos mujeres. ¿Cuáles dos mujeres? Mi hermano es el agrado, mi hermano es el deleite, y la fuente de mi gozo. David recuperó, hermano, la hermandad con el agrado, y recuperó también la fuente de su gozo. Y fíjese, hermano, qué tremendo, porque David caminó en la palabra, pero no lo hizo Dios, lo tuvo que hacer David. Le cuento rápido, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha perdido la fuente de su gozo, la hermandad con el agrado, con el deleite, pero nosotros vivimos un tiempo muy difícil, tanto personal, de salud, tiempo muy difícil para mi familia también. Yo recuerdo, hermano, ver a una de mis hijas, la más pequeña. Estaba yo ahí, hermano, en cama, mal, muy mal, y de pronto volteo de reojo y veo a mi hija, la chiquita, en la puerta, mordiéndose sus uñitas de nervios, de qué sé yo, hermano, de ansiedad, de angustia de ver a su papá en esa situación. Fueron días, tiempos muy difíciles, como en lo personal y como familia. Aunado a eso, hermano, en el mismo tiempo, uno de nuestros jóvenes muy amados, ministro de alabanza, enfermó, y no daban con qué era lo que tenía. Cuando vinieron a descubrir que había una bacteria llamada brucelosis,
que se había alojado en su cerebro y ya había degenerado en una tuberculosis muy avanzada. Los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer. Y aun cuando los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer, hermano, nosotros promulgamos un ayuno de 40 días. Durante esos 40 días oramos mañana, tarde, noche, de madrugada, todas las madrugadas a las 3 de la mañana nos congregábamos con la iglesia para orar, para clamarle al Señor. Fuimos a las rejas del Hospital General de la Ciudad de México. No nos dejaron entrar, pero desde las rejas comenzamos a orar, comenzamos a enviarle palabra de vida, palabra de todo, y finalmente unos días después murió, partió a la presencia del Señor. Y el día que él murió, hermano, un sábado, lo recuerdo muy bien, estaba yo orando, pero para empezar estaba yo muy, muy mal de salud. Y luego llevábamos muchos días, hermano, clamando, orando, durmiendo muy poco. Y ese sábado en particular estaba yo, hermano, deshecho físicamente, no podía más. Y yo recuerdo, hermano, estar orando y diciéndole, Señor, lo peor es que ya ni siquiera tengo fuerza, o sea, no fuerza del ánimo, fuerza del cuerpo. Ya no tengo voz, ya no puedo seguir orando. Unos minutos después llegó la llamada para decirme que había partido a la presencia del Señor. Y sabe, hermano, qué tremendo. Solo estoy resumiendo la temporada fue mucho más difícil, pero sabe, hermano, qué tremendo, porque a veces ese tipo de circunstancias son los momentos en los que nos roban la fuente de nuestro gozo, en los que nos roban, hermano, la hermandad con el deleite, con lo agradable, ¿verdad? Y entramos, hermano, en una temporada muy larga y muy complicada, donde literalmente, hermano, no encontrabas el gozo por ningún lado. Ahora escúcheme, hermano, no es que dejamos de predicar, no es que nos fuimos al mundo, no es que le dimos la espalda a Dios, seguíamos buscando a Dios, predicando, haciendo todo, pero en lo profundo había una ausencia del gozo, una ausencia del deleite. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido momentos semejantes, ¿verdad? Hay circunstancias, hermano, que nadie quisiéramos pasar. Y ahora permítame hablarle a esta iglesia, la iglesia de Restauración. 30 años, hermano, están celebrando el día de hoy. Estoy seguro que a lo largo de 30 años han atravesado y han vivido momentos que les han robado el gozo. Se viven circunstancias, hermano. Se viven temporadas. Se viven, hermano, situaciones que nos roban el gozo. A veces, hermano, quizá me atrevo a decir, pues la pastora tal vez no se los dirá, pero cuántas temporadas habrá vivido y habrá pasado donde el gozo, donde el deleite, hermano, le fue robado. Los hermanos que ministran, que sirven, no son, hermano, exentos de haber sido robados, la iglesia como tal, ¿verdad? Pero sabe, hermano, llega un tiempo donde Dios dice, persigue, porque vas a recuperar la hermandad con el deleite y vas a recuperar la fuente de tu gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, hermanos, dice en el 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Lo último que le voy a decir hoy de las mujeres. La primera, ¿cómo se llamaba? Ahinoam. Yo no sé si usted sabe algo de Ahinoam. Ahora, la segunda, ¿cómo se llamaba? Abigail, y dice, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Alguien sabe algo de esa Abigail? ¿Usted conoce algo de Abigail? Le aseguro que muchos saben más de Abigail que de Ahinoam. ¿Sabe qué dice la Biblia de Abigail? Dice que era una mujer, hermano, de un gran entendimiento y de bello aspecto. ¿Sabe qué dice la Biblia de Ahinoam? Nada. Porque se llamaba Ahinoam. No sé si me di a entender. Mire lo que le quiero decir. Si uno ve, hermano, lo que la Biblia dice de Abigail y de Ahinoam, pareciera que Abigail era como más importante, porque hasta se toma un capítulo en la Biblia para contarnos de esa Abigail. Y lo resume diciendo, y esta mujer era de un entendimiento, de un razonamiento bendito y de hermosa apariencia. Y Ahinoam, pues se llamaba Ahinoam, ¿verdad? Y era de Jezreel, nada más. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Si tal vez nosotros hubiéramos estado en los zapatos de David, hubiéramos dicho,
Bueno, pues hay que se queden ahí, Noam. Ahí se las regalo. Pero Abigail es así, no, porque esa sí es, no solo es bella, tiene un entendimiento bendito, ¿verdad? Y sabe algo, hermano, que lo que quiero decirle es lo siguiente, que a veces nosotros decimos, pues bueno, ya aunque pierda Ahinoam, ya nada más con que medio recupere a Abigail, ¿verdad? Pero sabe algo, hermano, dice la Biblia, todo lo recuperó David. No, David no desestimó a Ahinoam, no dijo, bueno, pues de todas formas ni me gustaba tanto, así que digamos, qué bárbaro, cómo me gustaba, pues no, ¿verdad? No, hermano, no desestimó el llamado y la oportunidad que Dios le estaba dando para recobrar. Todo lo recuperó, y el versículo que leí dice, recuperó a sus dos mujeres. No menospreció en el tiempo del recobro, hermano, no menospreció nada David. Y termino en este versículo 19. Y no les faltó cosa alguna. Escuche esto, hermano, aquí voy a terminar. Chica ni grande. Diga conmigo, no les faltó cosa chica ni grande. Y eso, hermano, es bien tremendo. Porque otra vez, hermano, David no buscó recuperar solo lo grande, lo voluminoso, lo vistoso, sino dice, hermano, que recuperó aún las cosas chicas. La palabra chica, esa que aparece ahí en hebreo, se puede traducir como insignificante. Fíjese esto, hermano, no les faltó cosas insignificantes ni cosas muy grandes. Aún, hermano, David entendió que había cosas que a él le podían llegar a parecer insignificantes, pero que Dios quería que recuperara. Entonces, hermano, hay muchas cosas que a veces nosotros las juzgamos como insignificantes. Y decimos, bueno, pues sí, perdí quizá el primer amor, pero bueno, pues aquí estamos sin el primer amor. No, hermano, no le faltó cosa chica ni grande. Cosas, hermano, que aparentemente eran muy vistosas, que eran muy fácilmente de ver, pero aún recuperó cosas pequeñas, que a los ojos de muchos pasarían, hermano, inadvertidas. Pero David, hermano, y yo pienso, hermano, que David tenía que saber muy bien lo que tenía en su casa. Porque dice, hermano, que él identificó cosas grandes, pero también identificó cosas chicas. Entonces yo creo, hermano, que cuando David llegó allá con los amalecitas que le habían robado, yo creo que, hermano, David llegó, inmediatamente dijo, ese refrigeradorzote era mío, así que me lo llevo, ¿verdad? Cosas grandes. Solo estoy poniendo un ejemplo, ahorita amarramos este cabo, pero mire esto, hermano, David también estaba pensando en las cosas chicas. Me imagino que David dijo, y ese servilletero también es mío. La mayoría de nosotros, hermanos, dejaríamos el servilletero, ¿sí o no? Mire, si usted va a ir a recuperar y está en una misión de recuperar, y usted llega, hermano, y comienza a ver las cosas grandes que le robaron, yo creo, hermano, que muchos de nosotros diríamos, enfóquense nada más en lo grande, ya eso, las cosas chicas, hay que se queden. Hermano, mire David, que él dijo, no les voy a dejar nada, ni el servilletero les voy a dejar. Ese también lo voy a recuperar. Cosas chicas y cosas grandes. ¿Y sabe algo, hermano? Así en nuestra vida es tremendo, hermano, porque probablemente hemos perdido cosas grandes, cosas que de entrada ya sabemos que son muy importantes. Y sabe, hermano, el Señor te dice, recupera esas cosas grandes. Recupera esas cosas grandes. ¿Y sabe cuál es el problema con las cosas grandes? Que como son grandes, nos puede llegar a parecer muy difícil recuperarlas. Y uno ve las cosas grandes y uno dice, no, porque esto está tan grande que no voy a poder recuperar. Y luego uno ve las cosas chicas y uno dice, no, esto está tan chico que para qué recuperar. No sé si me entendió. Total que vemos las cosas grandes y decimos, no, porque eso está muy difícil y no vaya a ser que no lo logre yo. Y luego vemos las cosas chicas y decimos, no, porque eso es tan chico que realmente no creo que valga la pena recuperarlo. Pero ¿sabe cuál es la enseñanza que nos deja David, hermano? Recuperó las cosas grandes, no tuvo miedo a recuperar las cosas grandes. Dígale al hermano que tiene a un lado, no tengas miedo de recuperar las cosas grandes. Pero también recuperó las cosas chicas. Escuche esto, hermano, los pequeños detalles. Recuperó, hermano, las pequeñas cosas, los pequeños detalles. Iglesia de Restauración, la pura verdad, hermanos, es que
no sería raro que después de 30 años, en el camino de 30 años, se hubieran perdido algunas cosas. Algunas son grandes tal vez y otras tal vez son pequeñas. Pero sabes, hermano, el Señor te dice en un tiempo de recuperación, no dejes nada. No tengas miedo de recuperar las cosas grandes y no subestimes las cosas pequeñas. Y sabe, hermano, a veces esas cosas pequeñas en la iglesia son los pequeños detalles, son las pequeñas actitudes. No dejes pasar la oportunidad, por ejemplo, de recuperar la amabilidad. No dejes pasar la oportunidad de recuperar el amor fraternal. No dejes pasar la oportunidad, hermano, de recuperar el llegar temprano al servicio. No dejes pasar la oportunidad de recuperar el venir entre semana y no nada más el domingo. Cosas grandes y cosas pequeñas. No dejes pasar la oportunidad de recuperar tu servicio. No dejes pasar la oportunidad, hermano, de recuperar el fuego de Dios en tu corazón. Todo lo recuperó David, cosas chicas y cosas grandes. Concluyo con eso, hermano. En un tiempo de recuperación, apláudale al Señor. En un tiempo de recuperación, hermano, hay una gracia de Dios para recuperar, escucha, hermano, todo lo que tú, guiado por Dios, te dispongas a recuperar. Es muy grande, no tengas miedo de recuperarlo, porque Dios te va a dar la fuerza para recuperarlo. Es muy chico, no lo menosprecies, porque Dios te va a dar, hermano, la visión para ver el valor de las cosas aparentemente pequeñas. Y dice, hermano, el Señor le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dijo, Señor, que recupere lo perdido, que recobre lo perdido. Iglesia, yo te pregunto de parte del Señor, ¿qué quieres que te haga? Y alguien tal vez dirá, pues pensándolo bien, ocupo un carro nuevo. No, no ocupas eso. Ocupas recuperar todo lo que está en el corazón de Dios. Aleluya, dele ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos recuperadores hay aquí este día? Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó David. Ahora cambie el nombre de David y ponga su nombre y diga, todo lo recuperó. Todo lo recuperó. Yo oí un amén, no sé si alguien aquí se llama amén. ¿Cuál es su nombre? Dígame su nombre otra vez. Bueno, ok, todo lo recuperó. Ahora escúcheme algo, hermanas, un candadito nos vamos a poner. Usted no va a responderme nada ahorita, quiero oír a los hombres, porque David era un hombre, ¿va? Un hombre de guerra. Hermanas, silencio, todas las hermanas, silencio. ¿Habrá varones hoy aquí en la casa del Señor? Hay más o menos, hay algunos, animándose, motivándose. Varones, a ver, un grito de guerra a todos los varones. Dígame su nombre, varón, dígame su nombre. Eso, todo lo recuperó. Todo lo recuperó. Eso es, denle un aplauso a los hombres que se están animando. Ahora sí, hermana, quítese el candadito, llegó su turno. ¿Están listas las hermanas? ¿Cuántas mujeres aquí creen que también esta palabra es para usted y que no solo los varones reciben fuerza y gracia, pero hay mujeres también, hermano, que reciben fuerza y gracia de Dios para recuperar tu casa, recuperar tus hijos, recuperar tu salud, recuperar, hermano, tu deleite, hermana, recuperar la fuente de tu gozo, cosas chicas y cosas grandes. Hermana, todo lo recuperó. Todo lo recuperó. Eso es. No lo recuperó Dios, hermano. Lo recuperó David caminando en una palabra que Dios le había dado. Iglesia, póngase de pie, por favor, denle un mejor aplauso al Señor. Si me ayudas, Cesarito, ¿dónde estás?
¿Está lista la iglesia para decirlo? Ya le dimos oportunidad a los varones, a las mujeres, pero ahora quiero que toda esta iglesia podamos decir, hermano, todo lo recuperó la iglesia del Señor. Escúcheme, hermano, la iglesia del Señor somos los recuperadores. Nosotros, hermanos, somos llamados a recuperar todo lo que el enemigo ha robado. Primero en nuestras familias, hermano, pero también en nuestra iglesia y aún en nuestras comunidades. Todo lo recuperó la iglesia del Señor. ¿Está listo para decirlo? ¿Está listo para gritarlo? A ver, diga conmigo, todo lo recuperó la iglesia del Señor, no lo olvide. Pero escúcheme ahora, pero tiene que gritar como un recuperador. Eso así, si yo lo oigo así, yo no le creo que usted va a recuperar nada. Si usted quiere llegar a recuperar así, hermano, yo digo, creo que no van a lograr su propósito, ¿verdad? Entonces, usted necesita, como David, como varón de guerra y como mujer de guerra, declarar y confesar este día que todo lo recuperó la iglesia del Señor. ¿Está listo? Vamos, 1, 2, 3. Todo lo recuperó. Una vez más, todo lo recuperó. Ahora, iglesia, da un grito de victoria. Un grito de victoria. ¿Cuántos recuperadores hay aquí en este día? Levante su mano a lo alto y dígale: Señor, yo recibo hoy la unción, yo recibo hoy el poder de los recuperadores. Señor, hoy yo creo tu palabra, que es en este tiempo que voy a poder recuperar muchas cosas que perdí, que me fueron robadas. Porque cuando tú dices, Señor, tú haces. Pero cuando tú dices, yo me voy a activar en tu palabra, yo voy a caminar en tu palabra. Y dígale: Señor, yo quiero ser un recuperador. Si alguien aquí lo quiere ser, hermano, si alguien aquí lo necesita recuperar. Es más, hay alguien aquí que necesita recuperar algo, hermano, en tu propia vida, en tu familia, en tu casa, en tu salud, en tu economía, en tu fe. Ahí hay alguien que necesita recuperar. Todos los recuperadores, vengan aquí por favor al frente y dígale: Señor, yo voy a ser un recuperador. Yo voy a recuperar, yo voy a recobrar todo lo perdido. Así como está viniendo, levante esos brazos en victoria, en poder, en fuerza del Señor. En tus propias fuerzas no has podido, hermano, y no podrás, porque la recuperación no se hace con esfuerzo humano. Por eso dice que David se fortaleció en Dios. Fortalécete en el Señor, hermano. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste tu familia? ¿Perdiste tu salud? ¿Perdiste aún, hermano, la bendición económica, el trabajo que Dios te había dado? ¿Perdiste la fe? ¿Perdiste el gozo? ¿Perdiste el deleite? Hoy el Señor te dice: levántate y recupera. ¿Perdiste la paz, hermano? ¿Has estado en angustia, en depresión, en tristeza? Recupera hoy tu paz. Recupera hoy todo lo que el enemigo pudiera haber despojado en tu vida. En el nombre de Jesús, fortalécete en el Señor. Que tu fe se fortalezca, hermano. Perdiste años, vas a recuperar aún ese tiempo perdido. Dice Dios por medio del profeta Joel: y yo restituiré los años que devoró la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón. Yo restituiré, yo te recuperaré el tiempo que perdiste, que parece que perdiste. Señor, que este pueblo, estos hermanos y hermanas recuperadores, hoy puedan fortalecerse en ti. Que esta tarde, cuando salgan de este lugar de reunión, vayan con una fuerza que hace tiempo que no sentían. Su espíritu vuelva al poder de su Dios. Su alma sea llena de poder, como dijo Barak y Débora: marcha, alma mía, marcha con poder. Que así, Señor, venga un poder en el alma, en el ánimo de mis hermanos. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de ellos reciba sabiduría para comenzar a recobrar,
para comenzar a recuperar. Que se recuperen hogares que están perdidos, Señor. Que se recuperen familias que fueron robadas, Señor. Que se recuperen la salud que fue robada. Que se recupere la fe que el enemigo en un momento robó, Señor. Que se recupere el gozo de este pueblo, Señor. Que se recupere la fuente de la alegría, la fuente del gozo. Que el corazón abatido recupere el gozo, recupere la alegría en Jehová su Dios. Hoy, Señor, yo estoy bendiciendo estos hermanos recuperadores, esta iglesia recuperadora. Todo lo recuperó la iglesia del Señor. Que esta iglesia sea una iglesia de recuperación, sea una iglesia de recobro, Señor. Padre, yo estoy orando por tu sierva en este lugar, Señor, el vaso que tú decidiste usar en este lugar. Yo te ruego, Señor, que tú le recobres a tu sierva la fuerza, el vigor, Señor. Que tú le recobres, Señor, la salud. Que tú le recobres la fuente del gozo. Y que todo lo que a lo largo de estos 30 años se hubiere perdido, en este tiempo sea recuperado para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Señor, yo recibo de ti esa fuerza para recobrar y para recuperar, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Levante su mano un momentito. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Dígalo así. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Una vez más diga: cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Declárelo y diga: nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todos los recuperadores, una vez más, declárelo y fortalezcas en él. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, tu fuego, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Diga, todo esto es posible. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Señor, gracias por este pueblo que cree en tu palabra. Gracias por esta iglesia que predica tu palabra. Permite, Señor, que al llegar a estos 30 años venga ese tiempo de recobro, ese tiempo de recuperación para esta iglesia, Señor, como congregación, pero también para cada hermano, para cada hermana, para cada familia. Permíteles entrar en un tiempo de recobro, en un tiempo de recuperación de todo lo que está en tu corazón. Y te damos gracias y bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, pastora. Gracias, pastor.